jurídico. ¿Y qué es esto de lo que hablamos con el tema, las redes sociales, y darle esta apertura de la cual hablamos extra micrófono? Doctor, buenos días. Sí, encantado, gracias. Bueno, yo diría, luego de lógicamente adherirme a lo que ha dicho Jaime de la Cruz. yo diría que las redes sociales se nos presentaron como unos mecanismos que iban a transparentar la realidad. La realidad iba a ser más transparente en virtud de las redes sociales porque era directo. Yo creo que esto tiene cabida aquello porque existe actualmente una mentalidad de fundamentalismo democrático. Se cree ¿Y que qué es esto de fundamentalismo democrático, doctor, para nuestros justamente televidentes? esto de aquí, entender que la democracia no tiene una estructura orgánica, unos mecanismos. Es decir, por ejemplo, pensar que la democracia es la soberanía de la voluntad popular que se manifiesta, por ejemplo, en el sufragio, y que entonces eso es vinculante, rige, y que es la voluntad popular la soberana, este principio fundamental, fundamentalista. Pero que eso evidentemente no sirve de nada porque es una ficción, porque la voluntad popular, ¿qué es la voluntad popular? ¿Cómo se determina la voluntad popular? Mediante el voto. Pero mediante el voto determinamos, no podemos conocer permanentemente la voluntad popular, sino mediante este mecanismo que es muy extraordinario. O sea, parece una utopía. Más que una utopía, una ficción, yo diría. Sí, claro, una utopía es Un sueño halagador, pero en la sí, práctica no se realiza. claro, pero yo no diría tampoco que es una utopía, porque propiamente el gobierno de todos no es deseable. Es decir, no era deseable para Platón, no era deseable para Aristóteles. El gobierno de todos es una idea que para empezar nos desconcierta. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas ideas de que esta voluntad popular llega en formas abyectas, por ejemplo, al caso Posorja, donde entonces es el pueblo el que hace justicia por su propia mano, y eso estaría legitimado. ¿Pero qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Analicemos un poquito más, mi querido Jaime, porque el abogado Lenín Garcés, con quien estamos conversando, dialogando el día de hoy, en esta entrevista a través de los especialistas por Ecuador en directo, es filósofo, pensador. ¿Qué pasó allí realmente, abogado Garcés? La gente quiso hacer justicia. Bueno, lo primero que yo su propia rechazaría, mano. sí, claro, lo primero que yo rechazaría es el uso del término pueblo, que para mí también es una ficción, pero que en todo caso es una ficción necesaria para la construcción de la teoría democrática, para la teoría democrática. Son conceptos fundamentales. Y yo rechazaría enteramente, no porque yo crea en esta ficción totalmente gratuita, totalmente impresentable de que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, cosa que es totalmente, simplemente no se puede decir, porque es evidente que no es así, y teológicamente es insostenible. ¿Es trillada esa frase? Es completamente... Porque Dios no actúa como el pueblo. Evidentemente, o sea... Y eso nos han acostumbrado a escuchar esa frase a los políticos, los periodistas. Todo el mundo dice eso. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿La soberanía popular? Existe algunas referencias también al pueblo, como que el pueblo lo quiere también como una autoridad moral, y el pueblo lo quiere una autoridad moral que es demócrata. Yo soy un crítico de la democracia, pero entre las distintas posibilidades que describe Aristóteles, es decir, la monarquía, la aristocracia y la democracia, yo en virtud de mi perspectiva, ¿no? después de 2400 años de ventaja con Aristóteles, pues yo tengo la ventaja con Aristóteles. A Aristóteles no le gustaba la democracia, ni a Platón. Ellos no tenían la perspectiva nuestra. Nosotros podemos ser demócratas en virtud de todo el proceso, hemos visto las monarquías absolutas, en todo aquello nos ha vuelto demócratas. Pero esta idea de pueblo no es es una idea tan fundamental en la democracia que si nosotros admitimos la idea de pueblo, en el caso de Posorja, decimos es que el pueblo ya está cansado, es que hay que comprender que frente a la impunidad del pueblo, el pueblo se hizo justicia por su propia mano, el pueblo es una idea tan fundamental y tan elevada en la democracia, en que en el momento en que el pueblo es capaz de aquello, en el momento en que esto es el pueblo, se nos cae toda
la teoría democrática, que además también es una ficción, pero como ficción puede funcionar, como cuando decimos que persona jurídica, persona, luego, comercial Carmite S.A., que persona puede ser comercial Carmite S.A., es una ficción jurídica, pero lógicamente necesaria. Es decir, estas ficciones podrían tener su validez, podrían permanecer y tienen que permanecer porque son necesarias para la construcción de la teoría democrática, pero tendríamos que defenderla. Y entonces lo que habría que hacer es demostrar que es imposible que ahí se puede involucrar, se pueda vincular la idea de pueblo. Y esto no es difícil. Yo tengo en ese sentido mi propuesta. ¿Cómo desvinculamos la idea de pueblo de aquello? Bueno, jurídicamente, la única forma de conocer la voluntad popular es el sufragio. O sea, desde el derecho no se puede decir que esa es una manifestación de una voluntad popular, porque desde el derecho la única forma de conocer la voluntad popular es el sufragio. Mientras tanto, la voluntad popular permanece en un absoluto misterio, desde el derecho. Desde el derecho. No conocemos absolutamente la voluntad popular. La únicamente nos es revelada cuando el Consejo Nacional Electoral hace el anuncio oficial. Entonces conocemos la voluntad popular, no la podemos conocer antes. Entonces, si esta es la expresión de la voluntad popular, desde el derecho, desde el punto de vista como jurista, no podemos admitir como voluntad popular, que es una idea misteriosa, lógicamente, como voluntad popular, hechos de tumulto, de revueltas, de chusma, de populachos que están ahí, de cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si nos vamos a la Revolución Francesa, la idea de pueblo se la podría vincular a todas estas masacres que hubo, este reguero de sangre que hubo, con astas de 3 metros llevando una cabeza de los decapitados, además porque Marat, que era un periodista ahí, que era revolucionario, denunciaba y entonces el pueblo iba y los linchaba, los decapitaba, cogían astas de 3 metros, paseaba por las calles, Plaza de París. Entonces, yo quiero hacerle la pregunta allí. En ese sentido, deberíamos aplicar también, se me escapa en este momento el presidente de un país en donde se debería aplicar también la mutilación, o deberíamos ser como la frase que dijo Bolívar en algún momento, o que está en la historia, pues yo no lo he escuchado de Bolívar porque no lo conocí, pero de que todo aquel que llega a la función pública y llegue a robar, a enriquecerse, ya, a malversar los fondos que es de todo un estado, de todos nosotros los que vivimos en un pueblo, en un país, debería llevarlo al paredón, deberíamos mutilarlo, deberíamos de empezar a desmembrarlo. ¿Qué deberíamos hacer? Pues con esa frase que usted nos dice. Bueno, sí, terminando la idea anterior, podemos vincularlo, para contestarle enseguida, podemos vincularlo, la idea de pueblo, a esas manifestaciones populares de la Revolución Francesa. Esto destruiría totalmente la teoría democrática. La teoría democrática entonces se elabora desde una idea de pueblo completamente distinta. Eso es lo que quiero decir. Ahora bien, si lo vinculamos a Posorja, sería el de la Revolución Francesa. Es decir, esa idea de pueblo es imposible. Bien, luego decir si debería de ir al paredón, no sé, si debería haber una pena de muerte, una eliminación. Eso no van a aceptar nunca nuestros asambleístas, honorables padres de la patria, padres y madres. Bueno, las teorías de la pena propiamente, para justificar la pena se ha dicho muchas cuestiones, ¿no? Para esto, cuestión punitiva de la pena, se dice la retribución, ¿no? Es decir, decía Hegel que el delito era la negación del derecho y que la pena era la negación del delito. Luego, la pena era la afirmación del derecho. Es decir, para afirmar el derecho, ¿no? La pena iba contra el que había vulnerado el derecho para afirmar el derecho. Y entonces, en ese sentido, tendría cabida esta situación punitiva
que simplemente tendría el fin de reafirmar el derecho, es decir, para que los ciudadanos que nos mantenemos en el derecho, estamos siendo reafirmados, por cuanto aquel que se sale del derecho y el que lo vulnera es sancionado. Palabras sencillas, ¿debería sí o no de aplicarse No, esto en Ecuador? Yendo rápido, no, de ninguna manera, no. Saltarían los derechos humanos inmediatamente. Lógicamente, porque ya las teorías de la pena... ¿Qué podríamos hacer entonces usted, doctor, como filósofo, Ajá. como pensador, usted, con estos grandes personajes que llegan a cargos públicos, pues, donde no vemos otra cosa que no han tenido y llegan a tener, donde se supone que la cosa pública es para administrar, no para hacer para mí solito? Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros funcionarios? Hay que ver la Pues si no, yo raíz. también quiero ser mañana político, Claro. y enriquecerme, pues. Claro, hay que ver la raíz de aquello, por qué ocurrió aquello. Hay que analizar por qué ocurrió aquello. ¿Y por qué es lo que- ocurrió? qué es lo Pero- que- Yo creo que hay que endurecer más las penas. No, eso no es la solución. ¿Por qué ocurrió esto de aquí? Esto ocurrió simplemente porque se vulneró la democracia. ¿Pero qué democracia se vulneró? Porque ahí había una apariencia de democracia y todo el mundo, pues aparentemente la democracia estaba ahí maravillosa. Pero cuando se vulnera las garantías orgánicas de la democracia. ¿Y cuándo se vulneró esas Por ejemplo, la garantías? división de poderes. Cuando un hombre asume todo el poder, si esto es lo que es la democracia. La democracia surge como contestación al antiguo régimen, a las monarquías absolutas. Doctor, ¿usted no cree que los medios de comunicación tienen parte de culpa de lo que está pasando en nuestro país? El caso de muchos programas de televisión que se dedican a hacer apología del delito. En otros países no ocurre esto. Pero sí vemos que algunos medios, espacios de televisión, se dedican a hacer esto. Sensacionalismo, Sensacionalismo. ¿Y qué estamos brindando al sangriento, pueblo? violento. En los programas, en los talk show también usted ve estos programas que a pretexto del rating hacen un show donde presentan a una persona que tiene 10 mujeres o presentan a una mujer que tiene 5 esposos o 5 amantes. En fin, todas estas cosas buscan hacer apología y la gente cree, los jóvenes, los niños, creen que eso está bien. Claro. La apología del delito bien puede ser un delito, bien puede ser la apología del delito ser un tipo penal, ¿no? Y es un tipo penal que yo considero que es plenamente plausible, plenamente válido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a mi modo de ver, la libertad de expresión también lleva a una exacerbación de la libertad de expresión. Yo no creo en estas cosas. La libertad de expresión que tiene sus límites en la honra del otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? En que estamos en unas ideas de libre pensamiento, en donde se supone que podemos pensar lo que quiera, es decir, yo pienso que no, yo pienso que los contenidos del pensamiento están regidos, por ejemplo, por la decencia. Es decir, alguien no puede tener una fantasía sexual, por ejemplo, con su hermano, no puede tenerla, tendrá que tenerla con la vecina o con algún artista. Es decir, los contenidos del pensamiento no son libres, pero tampoco las formas. Porque las formas de pensamiento tienen unas formas lógicas, es decir, las reglas de razonamiento, y por lo tanto no existe libre pensamiento, ni en cuanto a los contenidos, ni en cuanto a las formas. Por tanto, una libertad de expresión dentro de un ambiente como el actual, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para que nuestros televidentes lo entiendan en lenguaje más sencillo? Porque como filósofo usted nos habla y yo le estoy entendiendo, pero siempre me ha gustado la filosofía. Jaime le está captando, pero el lenguaje más sencillo para nuestros televidentes. Estamos teniendo en este preciso momento aquí en el panel una forma de expresión. Es que se trata justamente de eso. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? La información está manejada desde quiénes, en manos de quiénes. Se trata de que la información esté filtrada y esté manejada por profesionales de la información. Es decir, no podemos pensar que la realidad se va a transparentar a través de eso es difícil llegar allá, doctor, porque la mayoría de los dueños de medios de comunicación tienen intereses creados. Y al periodista, no todos, pero sí hay casos, yo he escuchado, porque he trabajado en muchos medios de comunicación, he escuchado que te dicen, cuidado con criticar a este sí dámele paro, porque este es un enemigo. Ellos toman partido político muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar una sociedad si tenemos a unos medios de comunicación que tienen vínculos con la banca, tienen vínculos con un partido político, tienen vínculos con los empresarios?
por ahí son contados con los dedos de la mano, tal vez algunos medios de nuestro país que no tienen vínculo con nadie. ¿Cómo cambiamos si todos tienen intereses creados? Ajá, correcto. Claro, ahí, claro, Muchas veces se lo criticó duramente a Correa por esto, pero hay cosas que hay que darle la razón. Es que hay muchas cosas que la verdad había o hay ahorita mismo hay un libertinaje de expresión. claro. Bueno, siempre se ha dicho que, lógicamente, se ha hecho críticas a la prensa, en este sentido, que habían intereses involucrados. Pues lo ideal, ciertamente, es que estén todos presentes. Es decir, que estén todos presentes, todos dando sus opiniones. Pero siempre tiene que estar dentro de los canales de que la información tiene que ser manejada a través de manos profesionales. Es decir, esta información que nosotros estamos dando tiene un nivel que no la puede tener, y entonces sí sirve, sí ayuda, sí transparenta la realidad. Pero si la información está en manos de personas comunes y llanas, que van caminando por la calle y que cogen un celular y empiezan a hablar y dar su versión y dicen, aquí está el policía que está, que hace cual, aquí por acá, no están informando, entonces la información se degenera. ¿No ve que hay democracia? ¿No ve que hay libertad de expresión? ¿No ve Bueno, que hay ayer, libertad de ayer, lástima que no podemos pasar las imágenes por factor tiempo, de un suceso con los taxistas informales, mi querido Jaime, en el Parque Centenario. Me las pasaron acá, no lo he visto en redes todavía, esperemos transmitirla ya de aquí al día lunes, o lo vamos a subir a nuestra página web. Y en todo caso, parece que una persona allí se mantuvo su derecho a estar callado, simplemente, pero la ciudadanía de a poco se volcaba ahí. Estaban los agentes de tránsito, respectivamente, estoy en el Parque Centenario, la calle Lorenzo de Garecoa, llegando a 9 de octubre, y se decía que lo atacaban, decían que era informal, decía que dentro pude observar, según las imágenes de otro colega periodista que me pasó inmediatamente esto que grabó. Y mire usted, la ciudadanía empezaba a atacar, cógelo, sácalo del carro, quítale las llaves. Entonces otros le decían, no, quédate ahí sentado, cierra la puerta, y no le permitían cerrar la puerta, estando un agente de tránsito dentro del vehículo y afuera custodiado también por agentes de tránsito. Yo no puedo juzgar si era o no era una persona que realizaba alguna carrera informal. Pero en todo caso, ¿qué decir ante ellos con la libertad de expresión? No, y con las redes sociales, pues, Yo creo que ¿tiene un papel protagónico ahí o no? Todo lo contrario, hay un oscurecimiento, una opacidad de la realidad. Si yo publico eso, ¿estaría bien o estaría mal? Bueno, es que el filtro del profesional, del periodista, ya eleva el nivel y ya da un mejor conocimiento de la realidad. Si la transmisión de la información está en manos de cualquiera, entonces no esclarecemos nada, no transparentamos nada, todo lo contrario, oscurecemos la realidad, la velamos, dificultamos el acceso a la realidad. Finalmente, doctor, quería que me dé su punto de vista sobre la situación que pasó con el periodista de TC Caterva, que por hacer una denuncia pública, que después un secretario de Estado dijo que era título personal, que para eso no se debe utilizar la pantalla, pero igual es un sentimiento nacional, una situación que uno no puede dejarla pasar por desapercibida, cuando a todos los ecuatorianos sabemos, la gente sabe que la banca nos mete la mano al bolsillo todos los meses. No, naturalmente, no está. ¿Quién ha dicho que un periodista no puede expresar una experiencia personal? Imagínense. Eso es algo que impresentable decirlo, ¿no? Que no puede. Naturalmente, un periodista que tiene una experiencia personal y que sabe que esto está ocurriendo, está en la obligación, pues, de denunciarlo. Pero evidentemente, pues. Pero por poco pierde su puesto de trabajo. Bueno, ahí hay mucho que comentar, evidentemente, lógicamente. Yo quisiera decir que no vamos a encontrar una cuestión. Y no sé si usted tal vez monitoreó a los otros colegas, a los otros medios de comunicación. Casi ninguno se refirió al caso, si no es por las redes sociales, que se hizo tendencia a esto que pasó con este periodista. Pero ahí ninguno de los otros medios hizo un comentario o hizo una nota, o por ahí si lo hizo alguno, creo que no pasó de uno o dos. Claro, verá, las redes sociales, por ejemplo, en este caso,
pudieron servir para que eso se divulgue y para que eso tuviese un efecto. También tuvo unos efectos un tanto negativos, se lo politizó, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo desenfocó y tal. Yo no digo que las redes sociales no puedan ser útiles en algún momento. Lo que yo digo es que no podemos pretender que las redes sociales ni nos van a transparentar la información, ni nos van a mejorar la información. La información tiene que estar en manos y tiene que pasar por filtros de los profesionales, que es los que verdaderamente están llamados a informar al pueblo. Esto de aquí no es algo perfecto. Lógicamente se pueden hacer muchos cuestionamientos a esto de aquí. Se puede decir muchas cosas, que no hay imparcialidad de algunos medios, que tal con cual. Pues deben de estar todos ahí presentes, todos dando sus opiniones. O sea que todos estamos metidos en el saco. Todos tienen que estar ahí para que la opinión pública... Pero unos obramos bien y otros, bueno, con intereses, doctor. A veces es difícil la imparcialidad. ¿Cómo hacemos la imparcialidad? ¿Cómo hacemos la imparcialidad? Pues la imparcialidad es estando todas las tendencias ahí presentes. Claro, sí. Si tenemos aquí hacemos una mesa, ¿y cómo logramos la imparcialidad? La imparcialidad es logrando uno que esté en la línea neutro. Tengo que estar en la línea neutro, porque de pronto soy hincha de Barcelona, pero el de acá es de Melé, entonces, y si yo no soy hincha de ningún equipo, pues soy neutral. Y a políticos muchos se consideran y realmente terminan inclinados a un partido o a otro. Debemos de estar todos ahí, y esa es la manera de sacar adelante la imparcialidad a veces. Esa es una manera plausible, la manera plausible, de otras maneras a veces es más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, lo que yo condeno y a lo que yo voy es a los fundamentalismos democráticos, a los fundamentalismos democráticos que nos llevan ya en las formas más abyectas, como decía antes, a decir que un pueblo hace justicia por su, o incluso pretender que estaría legitimado, por ejemplo, un linchamiento porque no estaría satisfecho el pueblo con sus instituciones o tal y cual. Esto nos lleva a un desorden, ¿no? Y esto de aquí yo creo que está ahí en este momento una excitación de estas ideas de fundamentalismo democrático que yo combato. Perfecto, queremos agradecerle mucho. Gracias. Hasta una nueva oportunidad al doctor Lenín Garcés por habernos acompañado, pensador, filósofo.